a muchísima gente. Roque Fernández debiera recordar que algunas regulaciones en el mercado de trabajo son muy útiles para impedir recesiones bruscas. Imagínense ustedes un shock tipo tequila, donde muchas empresas tienen que despedir gente. Cuando los costos de despido son demasiado altos, las empresas no despiden a todo el mundo de golpe. Si el costo de despedir es cero, los despidos masivos que pueden venir ante un shock externo pueden agravar cualquier recesión a un límite que no se conoce en Argentina. En la teoría económica es bien sabido, que algunas regulaciones en el mercado de trabajo son sanas justamente para moderar los ciclos económicos. Y si tenemos ciclos económicos especialmente fuertes en Argentina, con tasa de crecimiento muy alta y con recesiones también muy violentas, en aquellos momentos donde hay una crisis externa, sería útil tener algunos moderadores de esas posibles crisis. El tipo de cambio no lo es porque han elegido tipo de cambio totalmente fijo a 7 años de tener estabilidad total en precios, inflación cero, récord mundial de inflación cero, Argentina. Algunos otros hay que tener. Algunas regulaciones básicas están bien. Como siempre digo, no puede darse la libertad total. Uno no puede circular por la calle en el sentido que uno quiere. Tiene que respetar las señales, los semáforos. La libertad total sería muy linda, pero no existe. Es imposible, no es factible. Es cierto que un mercado laboral muy regulado conspira contra una economía de mercado, conspira contra una tasa de empleo más alta en el país. Pero tampoco es cierto que las posiciones extremas sirvan en este tema. ¿Por qué están peleados entonces Herman González y Roque Fernández? Buena pregunta, ¿no? Porque vienen peleando muy seguido y yo creo que se van a seguir peleando muy seguido. Yo tengo una teoría, ¿sabe cuál es? ¿Usted recuerda que Herman González fue ministro en 1990? ¿Usted recuerda quién era presidente del Banco Central en aquella época? Era Javier González Fraga. ¿Usted recuerda quién era el segundo de Javier González Fraga? Era Roque Fernández. Cuando a Herman González le piden aceleradamente la renuncia y entra Cavallo, Cavallo quiere que Javier González Fraga siga con él. Javier hizo causa común con Herman González y dijo, no, González se va, yo me voy también. Entonces Cavallo, que no tenía apoyos en aquel momento de casi nadie, ¿a quién llama? A Roque Fernández y le dice, ¿querés ser presidente del Banco Central? Y Roque Fernández, que había sido nombrado por Herman González, le dice sí a Cavallo, el peor enemigo en aquella época de Herman González. Entonces no sería raro que ahora haya una especie de intento de vendetta, por más que estoy seguro que esto se lo preguntamos a Herman González y va a decir, imposible, seguro que no. Yo estoy convencido que las cosas son así. El tiempo dirá si me equivoco o no. Vamos a los auspicios y al primer bloque, que va a ser sobre la reforma impositiva y los damnificados. Un intento de debate fracasado. Ya van a ver por qué. ¿Y por qué les dije que este era un intento de debate fallido? Bueno, ahora lo van a ver. He invitado a varios empresarios de varios sectores que han sido damnificados o que son damnificados por el intento de reforma tributaria. Quiero ir presentándolos de izquierda a derecha. Acá están Jorge Vives, del sector tabacalero, Carlos Silveira, del sector de medicina prepaga, y Wenceslao Arias, del sector de bebidas gaseosas. Y estaba también el cuarto invitado, que quiero mostrarlo, porque no es una silla vacía, sino que es Pablo Guidotti convertido en hombre invisible. Hemos invitado a Pablo Guidotti para debatir este tema, porque creo que es importante que los funcionarios discutan estos temas a quienes le están poniendo el impuesto y que además le expliquen a la población por qué estos impuestos. Guidotti nos mandó a decir que no va a ningún tipo de programa televisivo. Y hoy, encendiendo un canal de televisión, lo vi en vivo, en un reportaje bastante complaciente. Me parece que los funcionarios no deberían elegir ir a quien los entrevista solamente de una manera complaciente, ¿no? Igualmente, las puertas están abiertas para que Pablo Guidotti venga realmente cuando quiera al programa. Sería un gusto tenerlo con nosotros. Ustedes, muy buenas noches a todos, ya los saludé, pero los vuelvo a saludar. ¿El gobierno los consultó? ¿Les preguntó alguna vez qué incidencia podría tener estos impuestos en los productos que ustedes producen, o para nada? No, para nada. Esto ha sido
una medida absolutamente arbitraria, unilateral, no solo que no nos consultó, sino que el proyecto adolece de gruesas fallas, tiene fallas de tipo técnico, pero tiene otro tipo de fallas que son más lamentables aún, que en el caso de los impuestos internos, independientemente del resto del paquete que tiene en carácter general, es discriminatorio y el gobierno falla cuando dice que este paquete es neutro. Este paquete no es neutro, este paquete tiene un costo y tiene un costo muy elevado porque quien lo va a pagar es el ciudadano, es el consumidor. Entonces nunca puede ser un paquete neutro cuando a través de una botella de gaseosas, la medicina prepaga, el cable, la publicidad, los cigarrillos, el vino, otro tipo de artículos, va a tener muy fuertes aumentos para soportar este paquete fiscal. Primero que un paquete que no se ha explicado para qué es, porque yo todavía, después de estar bastante involucrado en todo este asunto, no he llegado a entender cuál es el objeto de este paquete. Bueno, yo tengo una teoría. Se acusa al gobierno de piloto automático. Entonces, esta gente también tiene que hacer algo para demostrar que no es piloto automático y que están haciendo algo. Carlos Silveira había venido hace un tiempo al programa y le había preguntado si el gobierno había consultado al sector de medicina prepaga sobre esta medida y él me dijo que no. ¿Ahora tampoco volvieron a consultarlos? Hace bastante que estamos intentando conversar sobre estos temas y hemos tenido contactos con autoridades del gobierno. Nosotros pensamos y hemos trabajado en ese área fundamentalmente, en el área del Poder Ejecutivo, a los efectos de convencerlos de lo que Vives nos decía recién, ¿no es cierto?, de las fallas que adolece el proyecto, fundamentalmente de que esto no va a tener un efecto neutro, sino todo lo contrario, va a cargar muy duramente sobre los precios finales de los productos, por ende sobre los consumidores. Y nosotros en este caso el impuesto fundamental es el impuesto al valor agregado, el IVA, ¿no es cierto? La tasa es una tasa enorme, el 21% es una tasa indisimulable, es imposible de absorberse, va a tener un traslado sobre los precios del producto íntegro, 21%. Muy fuerte, muy fuerte, sí, o muy poquito menos, o muy poquito menos. No hay forma alguna, pero no obstante parece ser que la reforma en cierto sentido está en duda, ¿no? Hay dos sectores más que estaban invitados al programa y que me dijeron, mira, prefiero no ir por una sencilla causa. Esto no sale. En el Parlamento esto no sale. ¿Ustedes tienen la misma impresión que estos otros dos empresarios que no quisieron venir? Bueno, mire, nosotros en realidad pensamos que esto tiene visos de fallas, es decir, creemos que esto falla, como bien dijo Vives, es decir, no es un tema neutro. Creemos que definitivamente no debería salir. Si no va a salir, no lo sabemos, porque realmente no tenemos la bola de cristal, pero evidentemente el proyecto adolece de muchísimas fallas y creemos que debe ser revisado, y suponemos que lo deben estar revisando. Ahora, ¿cuál es el criterio para un impuesto interno a las gaseosas? Porque lo puedo entender en el caso del tabaco o en el caso del alcohol, pero impuesto interno a la gaseosa, ¿por qué? ¿En qué países del mundo hay eso? Mire, prácticamente en ningún país del mundo hay un impuesto interno a las bebidas analcohólicas, es decir, a las bebidas gaseosas. En el caso de nuestro, nosotros vimos que en el año 96, a través de una ley, después de muchos años de sufrir este impuesto, realmente creímos que el gobierno había tomado una medida acertada. Realmente la tomó al bajar el impuesto del 24 al 4. Como dijo Jorge muy bien, este es un tema que va a afectar directamente al consumidor, porque evidentemente nosotros este impuesto lo debemos trasladar al precio final. Es indudable que el consumidor va a estar castigado y es indudable que esto va a traer aparejado toda una serie de cosas que vienen en cascada detrás del aumento que significaría el incremento del impuesto interno. Ahora, perdón, sí. Recién decías que en el caso del tabaco lo entendés, y nosotros también lo entendemos. Por eso que es que hoy soportamos una carga fiscal ¿de cuánto? De casi el 70% del precio de venta al público. Y nos parece un disparate agregarle a esa cantidad exorbitante 10 puntos más, como pretende el Ejecutivo. ¿Quedaría un impuesto entonces del 80? Y un impuesto casi en piramidación
y de tasa efectiva aproximadamente un 76% del precio. En Estados Unidos, en Europa, en Japón. Y Estados Unidos está pagando alrededor del 35% del precio de venta al público. En Europa no alcanza, en el peor de los escenarios, no alcanza al 70%, en países que castigan mucho el consumo, con un poder adquisitivo mucho más alto, porque estamos hablando de ciudadanos que tienen un poder de compra aproximadamente 22, 25 mil dólares. Aquí en la Argentina estos valores no se alcanzan. Y resulta que el Estado tiene leyes, y este país tiene leyes donde se promueve el tabaco, donde se cuida su economía regional, donde se hace la producción de tabaco sí se promueve. Y se ataca duramente la industria con este tipo de imposiciones. Entonces es una incongruencia que no entendemos. Y como bien se estaba diciendo recién, esto en general, todo el paquete, va a tener una incidencia muy fuerte en las economías regionales, no solo en los consumidores, en el bolsillo del consumidor, en las economías regionales, en las pymes, pequeñas y medianas empresas que son abastecedoras, distribuidoras, y también en las industrias, en las empresas, que tenemos programas de inversión comprometidos, que no se toman programas de decisiones de inversión para un año, una semana o 10 días, se toman decisiones de inversión para un largo plazo. Y este cambio permanente, el año pasado se cambió la ley de impuestos internos y se dijo fue la última reforma por muchos años que se hace. Y ahora vuelve el Ejecutivo a insistir con una reforma nueva. Claro. Y un impuesto regresivo, un impuesto discriminatorio, porque acá nadie discute los impuestos generales, los impuestos que son de carácter parejo para todo el mundo. Pero cuando uno tiene que soportar los impuestos generales y encima es castigado con un impuesto específico como este, y uno ve señales que para el maestro buscan el auto, que para un plan de caminos buscan la nafta, entonces dice, algo está pasando acá. Esto no está en la teoría económica, ni es una buena administración tributaria, y mucho menos respeta el criterio de unidad de caja. Porque todo va a un caos, cada uno va a tener su caja especial. Carlos, el gobierno por un lado quiere que las inversiones vengan a la Argentina. Dicen, tienen que venir las inversiones. Hace 2 años le dijeron no va a haber IVA a la medicina prepaga. Y ahora le dicen IVA a la medicina prepaga. Si yo soy empresario e invertí en el sector en los últimos 2 años, ¿puedo hacerle juicio al gobierno? Bueno, es continuidad de lo que Jorge nos decía recién. Lo que vos preguntar. Yo antes te iba a interrumpir y te iba a decir, vos debieras quizás preguntarte por qué tiene que salir esta reforma en vez de por qué no tiene que salir. ¿Por qué tiene que salir? Quizás el secreto pase por ahí, ¿no es cierto? Pero en medio minuto. No podemos estar reformando la carga tributaria de un país que requiere de inversiones, que requiere de capitales, que requiere de nuevos emprendimientos, si vamos a estar reformando la legislación impositiva una vez cada 2 años, ¿no es cierto? Las reglas de juego tienen que ser claras, tienen que mantenerse un poco en el tiempo. Y si encima a esto le vamos a cargar impuestos, como en el caso del valor agregado, que es un impuesto, ustedes saben perfectamente bien, es un impuesto de origen europeo, principalmente francés, ¿no es cierto? Yo digo, ¿por qué aunque sea no miran un poquito qué es lo que pasa en esos países con el IVA, ¿no es cierto? Bueno, en los países de la Comunidad Económica Europea, el impuesto al valor agregado no grava ni a la educación ni a la salud, ¿no es cierto? Pero ellos consideran que la educación es una inversión en Argentina. Esto es lo que se considera en Europa. ¿Y la salud no? Claro, esto es lo que se considera, pero en el si tema es salud inversión o gasto. Hay que tener un análisis adicional. Todos sabemos el estado que está el hospital público de la Argentina. Y grabar un sector como la salud privada, ¿no es cierto?, o la prestación privada, va a hacer que haya un trasvasamiento importante de ciudadanos que se vayan a atender al hospital público. Y yo pregunto, ¿el hospital público está en condiciones de recibirlo? ¿De darles el servicio? Entonces, es ir arrinconando cada vez más a la clase media, que está muy castigada, es ir arrinconándola cada vez más. Porque, vuelvo al tema de la neutralidad, el Ejecutivo dice esto es neutro, y esto no es neutro, porque el mayor costo de una gaseosa, el mayor costo de una prepaga, el mayor costo de una cuota de un cable de televisión, el mayor costo de una publicación de una revista, que es cultura, el mayor costo de un paquete de cigarrillos, el mayor costo de bebidas y de lo demás, más el efecto imitación que esto genera, no es neutro, realmente no es neutro, en un salario que sabemos que entre la desocupación y las condiciones de economía, el poder de compra de la población no ha mejorado. Wenceslao Arias, ¿hay algún país del mundo que grave especialmente a las gaseosas? No, yo creo que además... porque esto es como grabar, no sé, las copas. Hay situaciones donde sí existe un gravamen de las gaseosas, pero ¿dónde? En líneas generales esto no existe. Es decir, la bebida gaseosa es un elemento de consumo masivo. Es decir, yo diría que, por ejemplo, el trabajador es una de las pocas cosas con las que se puede gratificar, con una gaseosa. Es decir, y esto es masivo. Fíjese usted que
En algún momento nosotros estamos en la canasta familiar. Cuando había control de precios estamos en la canasta familiar. Ahora nos tratan como un suntuario. Es una cosa increíble. Bueno, deben haber estado muy bien en sus argumentos, porque Pablo Guidotti no les contestó. Bueno, pero esto es habitual, y cuando uno lee el mensaje que el Ejecutivo acompaña al Congreso, este proyecto, realmente le da mucho fastidio el grado de soberbia que han descargado en la redacción de ese mensaje. Y pienso que no tiene ningún derecho, porque si este país va a salir adelante por inversiones, este país va a salir adelante por creación de nuevas oportunidades para la gente, y esto va a venir del sector privado, y no hay que maltratarlo al sector privado. Siendo funcionario, a veces es fácil maltratar al sector privado. Muchísimas gracias a los tres. Creo que las razones que ponen son más que atendibles. Y nosotros, después del corte, vamos a un debate sobre la reelección en Argentina. ¿Es factible? ¿Es posible? ¿En la economía produciría algún efecto? ¿Cuál? Después del corte.